Imagina que te encuentras vagando en un desierto ardiente, sin agua ni alimento, y sientes que la esperanza se disipa. De repente, vislumbras una luz brillante en la distancia, iluminando tu camino. Aunque parezca un sueño, esta fue la realidad del pueblo de Israel. Pero, ¿qué hay de nosotros hoy? ¿Cómo podemos saber si Dios está dirigiendo nuestros pasos en este momento preciso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un instinto especial para tomar decisiones sabias, como si llevaran consigo un mapa que las guía a través de los laberintos de la vida, mientras que otras parecen perderse en la oscuridad? ¿Y si te dijera que ese mapa está al alcance de todos nosotros? Prepárate para un recorrido a través de las Escrituras, donde exploraremos 4 señales inconfundibles de que Dios está orientando tu camino. Señales tan impactantes que transformaron a personas comunes en gigantes de la fe. Aquí no solo hablamos de conocimiento bíblico, se trata de la distinción entre una vida con propósito y una existencia confusa, entre avanzar con confianza y deambular sin rumbo, entre vivir el plan divino para ti o dejarte llevar por las distracciones mundanas. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y darle like a este video, así ayudas a llevar este mensaje a más personas. Al hacerlo, no solo estás apoyando este contenido, sino que también contribuyes a que el mensaje de Dios llegue a más vidas, bendiciéndolas con estas palabras transformadoras. Muchísimas gracias por tu apoyo. Al finalizar este video, contarás con herramientas para discernir la voz de Dios en medio del ajetreo cotidiano. Aprenderás a identificar su mano guiadora, incluso en los momentos más oscuros. La primera señal clara de que Dios está guiando tus pasos es la presencia de una paz interior que desafía toda lógica. Es una tranquilidad profunda que se mantiene firme incluso en las tormentas más feroces de la vida. Esta no es una paz superficial o efímera, sino un estado de calma que emana de lo más profundo del alma, arraigada en la certeza inquebrantable de la presencia y el cuidado divinos. Para apreciar la magnitud de esta paz, considera la vida del apóstol Pablo, cuyo camino fue un testimonio de este fenómeno sobrenatural. Imagina la escena: Pablo y Silas, golpeados y heridos, encerrados en la celda más oscura de una prisión romana. El aire es denso y húmedo, impregnado del hedor del sufrimiento humano. Sus pies están encadenados, recordándoles a cada instante la desesperación de su situación. En esta pesadilla, ¿qué esperarías oír? ¿Lamentos, quejas, gritos de indignación? Sorprendentemente, lo que resuena en las frías paredes de la prisión son cánticos de alabanza y gratitud. A medianoche, en el instante más sombrío, Pablo y Silas entonan himnos a Dios. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Esta imagen desafía la lógica humana. ¿Qué tipo de paz transforma una prisión en un lugar de adoración? ¿Qué fortaleza permite que alguien enfrente la posibilidad de muerte y aún así encuentre razones para alabar? Esta es la paz que prometió Jesús, una paz que el mundo no puede ofrecer ni entender. Juan, capítulo 14, versículo 27. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que fluye de una fuente inagotable en el interior de cada creyente. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos o problemas, sino una presencia positiva y palpable que sostiene y da fortaleza en medio de las dificultades. Esta paz, que supera todo entendimiento humano, no es solo un concepto abstracto reservado para santos y mártires. Es una realidad tangible accesible a cada hijo de Dios que aprende a sintonizar su corazón con la frecuencia divina. Para ilustrar mejor esta paz, pensemos en otra escena bíblica igualmente conmovedora. Imagínate en el mar de Galilea, conocido por sus repentinas y violentas tormentas.
El cielo, antes sereno, se torna oscuro como la noche, desgarrado por relámpagos amenazantes. El viento sopla con furia, levantando olas que amenazan con hundir la pequeña barca donde los discípulos luchan por sobrevivir. El pánico se siente en el aire. Estos pescadores, acostumbrados a las travesuras del mar, creen que ha llegado su fin. ¿Y Jesús? ¿Dónde está el Maestro en medio de este caos? Curiosamente, él duerme plácidamente en la popa del barco. Marcos, capítulo 4, versículo 38. Esta escena no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, es una poderosa representación de la paz sobrenatural que puede habitar en nosotros, incluso en las circunstancias más aterradoras. La tormenta que rodea a Jesús es real y peligrosa, pero la paz que lleva en su interior es aún más real y poderosa. Esta misma paz puede ser tu brújula interna, un indicador infalible de que estás en el camino correcto, alineado con la voluntad de Dios. En momentos de decisiones difíciles o desafíos, la presencia de esta paz inexplicable puede ser una señal clara de que Dios está guiando tus pasos. Es como si, en medio del tumulto de la vida, pudieras oír el suave susurro del Espíritu Santo diciendo: este es el camino, sigue por aquí. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Esta paz no significa que no experimentarás miedo o ansiedad, sino que incluso en medio de estas emociones, habrá un ancla firme, una profunda certeza de que Dios está en control. La segunda señal evidente de que Dios está guiando tu vida es la apertura de puertas que parecen selladas. Oportunidades divinas que emergen de tal manera que solo pueden ser atribuidas a una intervención sobrenatural. Este concepto de puertas abiertas no es una metáfora vaga, sino una poderosa realidad arraigada en las promesas bíblicas y demostrada a lo largo de la historia sagrada. Recuerda la promesa que Cristo hizo a la congregación de Filadelfia en el libro del Apocalipsis: «He aquí, delante de ti he puesto una puerta abierta, y nadie la puede cerrar». Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Esta afirmación no es solo un consuelo, sino un testimonio poderoso del incomparable poder de Dios para crear caminos donde parece que no hay ninguno, abriendo vías a través de muros que parecen infranqueables. Cuando Dios abre una puerta, incluso el más formidable de los obstáculos, ya sean humanos o circunstanciales, no puede detener el avance de su propósito. Piensa en la magnitud de esta promesa en un mundo donde a menudo nos sentimos a merced de fuerzas que escapan a nuestro control, economías inestables, políticas cambiantes y relaciones complicadas. Hay un Dios que puede y desea abrir caminos que nadie puede cerrar. Esto no significa que cada oportunidad que se presente en nuestras vidas sea necesariamente un camino trazado por Dios. La sabiduría y el discernimiento son fundamentales. Sin embargo, cuando una oportunidad se alinea perfectamente con los principios de la palabra de Dios, cuando desafía toda lógica humana en su improbabilidad y persiste a pesar de aparentes obstáculos insuperables, comenzamos a vislumbrar la mano de Dios en acción. Las puertas que Dios abre frecuentemente vienen acompañadas de una paz interior, la primera señal de su presencia, y un sentido de dirección divina que trasciende nuestra comprensión inmediata. Para profundizar en la naturaleza de estas puertas abiertas divinamente, exploraremos la fascinante historia de José. Un ejemplo elocuente en la Biblia que ilustra cómo Dios puede transformar circunstancias adversas en oportunidades para el cumplimiento de su propósito mayor. Imagina a José, el hijo amado de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos y separado de su hogar para ser llevado a Egipto, una tierra extraña con costumbres y lengua ajenas. Cada paso en su viaje parecía un retroceso, una brusca cerradura de puertas. Vendido como esclavo, terminó en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Allí, gracias a su esfuerzo y su honestidad, José prospera,
solo para ser injustamente acusado y encarcelado. Una vez más, una puerta se cierra con estruendo. Sin embargo, es en la oscuridad de esa prisión donde Dios comienza a abrir puertas que nadie podría haber imaginado. José interpreta los sueños de dos oficiales del faraón, un talento divino que lo lleva finalmente ante el mismo faraón. En un giro asombroso, el exesclavo y prisionero es elevado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, encargado de preparar al país para una inminente hambruna. Cada revés en su vida, cada puerta que parecía cerrarse, era en realidad un peldaño cuidadosamente colocado por Dios, llevando a José hacia un propósito divino mucho mayor de lo que él podría haber imaginado. Años después, al reconciliarse con sus hermanos, José expresa una verdad profunda que resume perfectamente el concepto de las puertas abiertas por Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Esta narrativa nos enseña que las puertas abiertas por Dios no siempre son evidentes a simple vista, a menudo se disfrazan de obstáculos, desafíos o incluso tragedias. Sin embargo, con el tiempo y la perspectiva adecuada, podemos discernir cómo cada evento, por difícil que sea, puede ser una oportunidad divinamente orquestada para el avance del plan de Dios en nuestras vidas. La tercera señal vital que indica la dirección divina en nuestra trayectoria es el alineamiento consistente e innegable con la palabra de Dios. Esta señal actúa como una brújula infalible, siempre apuntando hacia el verdadero norte de la voluntad divina. Independientemente de las tormentas emocionales o circunstanciales que podamos enfrentar, el salmista captura bellamente esta esencia cuando declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Esta poderosa metáfora nos invita a ver la palabra de Dios no como un libro antiguo de reglas, sino como una fuente viva de iluminación capaz de despejar incluso los caminos más oscuros de nuestra existencia. Imagina que andas por un sendero desconocido en una noche sin luna. La oscuridad es casi palpable, cada paso parece un riesgo. Ahora imagina que se te ofrece una linterna potente, de repente, el camino se ilumina, puedes ver los obstáculos, discernir las bifurcaciones y elegir con confianza la dirección a seguir. Esta es la función de la palabra de Dios en nuestra vida espiritual, no solo ilumina nuestro camino inmediato, permitiéndonos navegar por los desafíos cotidianos, sino que también arroja luz sobre nuestro destino final, manteniéndonos alineados con el propósito eterno de Dios. Cuando nuestras decisiones, acciones y actitudes están en armonía con las Escrituras, podemos confiar plenamente en que estamos siguiendo la dirección divina. Este alineamiento no es una conformidad legalista a un conjunto de reglas, sino una profunda sintonía con el corazón y la mente de Dios, revelados a través de su palabra. Es un proceso dinámico y transformador donde la palabra no solo informa nuestras decisiones, sino que también renueva nuestra mente. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Moldeando gradualmente nuestros deseos para que coincidan con los de Dios. Para comprender la profundidad y el poder de este principio de alineación con la palabra de Dios, volvamos nuestra atención a la historia de Josué, el sucesor designado por Dios para liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Imagina la pesada carga de responsabilidad que llevaba Josué, quien estaba a punto de guiar a una nación entera hacia la conquista de la tierra prometida. Ante esta tarea monumental, Dios proporciona a Josué una instrucción crucial que se convertiría en la clave de su éxito: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, antes bien, meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, capítulo 1, versículo 8. Esta no era una simple sugerencia,
sino un mandamiento divino con una promesa. Dios le estaba diciendo a Josué que el secreto para navegar con éxito los desafíos, desde las batallas militares hasta las decisiones administrativas complejas, residía en la meditación constante y la aplicación fiel de su palabra. El resultado de esta obediencia fue nada menos que extraordinario. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, superando obstáculos que parecían insuperables, ciudades fortificadas cayeron, ejércitos poderosos fueron derrotados. Y promesas antiguas se cumplieron. Cada victoria, cada conquista, fue un testimonio vivo del poder de una vida alineada con la palabra de Dios. Este ejemplo nos enseña que cuando buscamos dirección divina, nuestra primera y más confiable fuente debe ser siempre las Escrituras. No importa cuán compleja sea la decisión que enfrentemos o cuán confuso parezca el camino por delante, la palabra de Dios ofrece principios, ejemplos y sabiduría que pueden iluminar nuestra jornada. La cuarta y última señal que evidencia la dirección divina en nuestra vida es la manifestación creciente y constante del fruto del Espíritu. Este concepto, lejos de ser una mera abstracción teológica, se convierte en una realidad tangible y transformadora que actúa como un poderoso testimonio de que estamos caminando en sintonía con el plan de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, nos ofrece una vívida descripción de este fruto espiritual, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Observa que Pablo habla del fruto en singular, no de frutos en plural. Esto sugiere que estas 9 cualidades son facetas interconectadas de una única realidad espiritual. Cuando el Espíritu Santo está realmente en control de nuestras vidas, guiando nuestros pasos y moldeando nuestro carácter, todas estas cualidades comienzan a manifestarse de manera armoniosa. Es como si nuestra vida fuera un jardín, y la activa presencia de Dios, el jardinero divino, cultivara en nosotros un carácter que refleja su propia naturaleza. El amor se convierte en la fuerza impulsora detrás de nuestras acciones, no un amor superficial o condicional, sino un amor desinteresado e incondicional que refleja el propio corazón de Dios. El gozo surge en nosotros, no como una emoción efímera dependiente de las circunstancias, sino como una satisfacción profunda y persistente, arraigada en la certeza del amor y la fidelidad de Dios. La paz se establece en nuestro interior, no meramente como ausencia de conflicto, sino como una serenidad interior que se mantiene incluso en medio de las tormentas de la vida. La paciencia nos capacita para soportar pruebas con tranquilidad y perseverancia, mirando más allá de los desafíos inmediatos hacia el propósito superior de Dios. La benignidad y la bondad tintan nuestras interacciones con los demás, haciéndonos canales del amor y la gracia de Dios en el mundo. La fe nos ancla firmemente en los compromisos y promesas, reflejando la fidelidad inquebrantable de Dios. La mansedumbre nos permite caminar con humildad y gentileza, reconociendo que nuestra fuerza proviene de Dios y no de nosotros mismos. El dominio propio nos capacita para vivir con disciplina e intencionalidad, alineando nuestras decisiones con la voluntad de Dios. Para ilustrar el poder transformador del fruto del Espíritu como una señal de la guía divina, examinemos la inspiradora historia de Esteban, el primer mártir cristiano. Su vida y su muerte ofrecen un testimonio poderoso de cómo el fruto del Espíritu puede manifestarse incluso en las circunstancias más desafiantes y adversas. Esteban fue uno de los 7 diáconos seleccionados por la iglesia primitiva para servir a las necesidades prácticas de la comunidad. El libro de los Hechos lo describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 6, versículo 5.
Una caracterización que se haría evidente de formas extraordinarias a medida que Esteban comenzó a predicar el Evangelio con valentía y a realizar milagros. Atrajo la atención hostil de las autoridades religiosas y, tras ser acusado falsamente de blasfemia, Esteban fue llevado ante el Sanedrín, el supremo consejo judío, para ser juzgado. Es en este momento de intensa presión y peligro que observamos el fruto del Espíritu manifestándose de manera dramática en la vida de Esteban. El libro de los Hechos nos cuenta que mientras se enfrentaba a sus acusadores, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, fijando los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos, capítulo 6. Versículo 15. Esta descripción no es meramente poética, sugiere una transformación visible, una manifestación externa de la paz y el gozo internos que Esteban experimentaba incluso ante la muerte inminente. Mientras recapitula la historia de Israel y señala a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios, Esteban demostraba una valentía sobrenatural, una sabiduría divina y un amor inquebrantable por la verdad. Todos aspectos del fruto del Espíritu. Más impresionante aún fue su actitud cuando, enfurecida por sus palabras, la multitud lo sacó de la ciudad para apedrearlo. En los momentos finales de su vida, Esteban demostró el ápice del fruto del Espíritu, oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y luego, eco de las propias palabras de Jesús en la cruz, clamó en voz alta, Señor, no les imputes este pecado. Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60. En este acto final de perdón y amor por sus perseguidores, Esteban ilustró de manera poderosa cómo el fruto del Espíritu puede transformar incluso las situaciones más trágicas en testimonios de la gracia y el poder de Dios. Ahora que hemos explorado detalladamente cada una de estas 4 señales poderosas, paz interior, puertas abiertas, alineamiento con la palabra y frutos del Espíritu, es crucial entender cómo se manifiestan en la práctica en situaciones cotidianas y extraordinarias. Estas señales no son conceptos abstractos o teóricos, sino indicadores tangibles y prácticos de la guía divina en nuestras vidas. Vamos a examinar algunos ejemplos bíblicos que ilustran cada uno de ellos de manera poderosa y aplicable a nuestra realidad contemporánea. Al hacer esto, ten en cuenta que estas señales frecuentemente operan en conjunto, reforzándose mutuamente y proporcionando una confirmación multifacética de la dirección de Dios. También es importante recordar que la manifestación de estas señales no siempre significa que el camino será fácil o libre de desafíos. A menudo, la voluntad de Dios nos lleva por caminos difíciles, pero que en última instancia sirven para nuestro crecimiento y para la realización de sus propósitos mayores. La clave está en desarrollar nuestra espiritualidad para reconocer estas señales y el coraje para seguirlas, incluso cuando nos llevan a territorios desconocidos o desafiantes. Al explorar estos ejemplos, procura identificar cómo pueden aplicarse a tu propia vida. ¿Qué decisiones estás enfrentando actualmente? ¿Qué encrucijadas en tu jornada personal, profesional o espiritual parecen exigir claridad divina? ¿Cómo podrían estas señales guiar tu camino y confirmar la dirección que Dios está apuntando para ti? Recuerda que el Dios que guió a los héroes de la fe a través de mares divididos, murallas caídas y hornos ardientes es el mismo Dios que desea guiar cada paso de tu jornada hoy. Por lo tanto, sumerjámonos en estos ejemplos con corazones abiertos y mentes atentas, listos para discernir las maneras sutiles y poderosas en las que Dios continúa dirigiendo los pasos de sus hijos en el mundo contemporáneo. La primera señal, la paz interior que supera todo entendimiento, encuentra una ilustración poderosa en la vida del joven David. Mucho antes de que se convirtiera en el rey de Israel, imagina la escena, un joven pastor, probablemente en su adolescencia,
enfrentándose a un gigante guerrero filisteo que aterrorizaba a ejércitos enteros. La disparidad entre David y Goliat no podría ser más evidente. De un lado, un adolescente con una honda, del otro, un guerrero experimentado con armadura completa y armas imponentes. El miedo sería la respuesta natural y esperada de cualquier persona en tal situación. No obstante, lo que observamos en David es una confianza inquebrantable, una serenidad interior que desafía toda lógica humana. ¿De dónde venía esa extraordinaria paz? La respuesta está en las propias palabras de David al rey Saúl: el Señor que me ha rescatado de las garras del león y del oso, me liberará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Esto no era una bravata juvenil o una credulidad ingenua, era una paz profunda, arraigada en la certeza de la presencia y el poder de Dios. David no estaba confiando en sus propias destrezas o en su experiencia, sino en la fidelidad de Dios que había experimentado en su vida como pastor. Esta paz interior se manifestó no solo en sus afirmaciones confiadas, sino también en sus decisiones valientes. Mientras otros soldados temblaban de miedo, David avanzó con determinación. Mientras el ejército de Israel dudaba, paralizado por la intimidación, David se lanzó hacia la línea de batalla. Esta paz sobrenatural no solo tranquilizó su corazón, sino que también lo motivó a la acción valiente. Es crucial notar que la paz de David no se basaba en la certeza del resultado, sino en la certeza de la presencia divina. No sabía exactamente cómo se desarrollaría la batalla, pero estaba convencido de que Dios estaba con él. Esta es la esencia de la paz que trasciende todo entendimiento, persiste no porque conozcamos el futuro, sino porque conocemos al que sostiene el futuro. Esta misma paz puede ser tu brújula interna cuando enfrentas los gigantes de tu vida. Tal vez estés ante un diagnóstico médico aterrador, una crisis financiera aparentemente insuperable o un conflicto relacional que parece no tener solución. La paz que Dios ofrece no necesariamente elimina estas circunstancias desafiantes, pero nos capacita para enfrentarlas con una confianza sobrenatural. Sabiendo que no estamos solos y que el Dios que estuvo con David ante Goliat está con nosotros en cada batalla que enfrentamos. La segunda señal son las puertas abiertas que ninguna puede cerrar. Esta idea encuentra una ilustración fascinante en la historia de la reina Esther. Aquí tenemos a una joven judía viviendo en el exilio en Persia, súbitamente elevada a la posición de reina en uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. A primera vista, esta rápida ascensión podría parecer mera suerte o coincidencia. Sin embargo, a medida que la narrativa se desarrolla, vemos la mano de Dios orquestando eventos de maneras sorprendentes para posicionar a Esther exactamente donde necesitaba estar para un momento crucial en la historia de su pueblo. Imagina el escenario: el pueblo judío enfrenta una amenaza de aniquilación total orquestada por el malvado Amán. Esther, ahora reina, está idealmente posicionada para interceder ante el rey en favor de su pueblo. Sin embargo, ella duda, consciente del peligro mortal de acercarse al rey sin ser llamada. Es en este momento que su primo Mardoqueo pronuncia palabras que han resonado a través de los siglos: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther, capítulo 4, versículo 14. Esta declaración ilumina la naturaleza de las puertas abiertas por Dios. A menudo, esas oportunidades divinas no son obvias a primera vista, pueden venir disfrazadas de desafíos, responsabilidades o incluso peligros. La ascensión de Esther al trono no fue solo una bendición personal, sino una puerta abierta por Dios para un propósito mayor: la salvación de toda una nación. Esto nos enseña que las puertas que Dios abre en nuestras vidas no siempre conducen a caminos fáciles o cómodos, a veces nos llevan a situaciones que exigen gran valentía,
sacrificio y fe. La clave está en discernir el propósito divino detrás de esas oportunidades y tener el coraje de avanzar a través de ellas, confiando en que Dios, quien abrió la puerta, nos capacitará para enfrentar lo que está del otro lado. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Qué puertas ha abierto Dios para ti recientemente? Tal vez una oportunidad de carrera inesperada, una relación que te desafía a crecer o una oportunidad de servir en un área que te saca de tu zona de comodidad. Como la historia de Esther, esas puertas abiertas pueden ser el camino de Dios para posicionarte estratégicamente para un impacto que va mucho más allá de tu realización personal. La tercera señal, el alineamiento constante con la palabra de Dios, es poderosamente ejemplificada en la vida de Daniel. Durante su exilio en Babilonia, imagina estar en la posición de Daniel, un joven judío alejado de su tierra natal, inmerso en una cultura desconocida y potencialmente hostil. La presión para conformarse y abandonar los principios y prácticas de su fe debe haber sido inmensa. Sin embargo, desde el inicio de su estancia en Babilonia, vemos a Daniel tomando una decisión crucial que marcaría el curso de su vida. Daniel resolvió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Esto no era una cuestión de preferencia dietética, sino una decisión profundamente arraigada en la fidelidad a la ley de Dios. Daniel eligió alinear su vida con la palabra de Dios, incluso cuando esto lo ponía en conflicto directo con las expectativas y prácticas de la cultura dominante. El resultado de esta obediencia fiel fue notable. El texto nos dice que Dios concedió a Daniel y sus compañeros conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel, capítulo 1, versículo 17. Aún más, cuando fueron examinados por el rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Este ejemplo nos enseña que el alineamiento con la palabra de Dios no nos limita ni nos pone en desventaja en el mundo. Por el contrario, nos posiciona para prosperar de maneras que trascienden la sabiduría humana. La obediencia de Daniel a la palabra de Dios no solo lo preservó espiritualmente, sino que también lo elevó a una posición de influencia e impacto en el corazón de un imperio pagano. Esto es particularmente relevante para nosotros hoy, viviendo en una cultura que frecuentemente desafía o ridiculiza los valores bíblicos. El ejemplo de Daniel nos anima a permanecer firmes en nuestra fidelidad a la palabra de Dios, confiados de que esta obediencia, lejos de perjudicarnos, en realidad nos posiciona para una mayor influencia y eficacia en nuestros respectivos campos de acción. La cuarta señal, la manifestación creciente del fruto del Espíritu, encuentra una ilustración poderosa y multifacética en la vida del apóstol Pablo. Aquí tenemos a un hombre cuya transformación fue nada menos que radical, de perseguidor celoso de los cristianos a su más ardiente defensor y propagador. La vida de Pablo, después de su conversión, es un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo, manifestando cada aspecto del fruto espiritual de maneras extraordinarias. Considera el amor demostrado por Pablo, no solo en sus elocuentes descripciones en 1 de Corintios, capítulo 13, sino en su dedicación incansable a las iglesias que plantó, enfrentándose frecuentemente a peligros y privaciones para nutrirlas. Su amor resplandece a través de sus cartas, incluso aquellas escritas desde prisiones romanas, como vemos en Filipenses, frecuentemente llamada la Epístola del Gozo. La paz de Pablo es evidente en su capacidad de enfrentar persecuciones, naufragios y prisiones con una serenidad inquebrantable, confiando en la soberanía de Dios.
Su paciencia y longanimidad se demuestran en su persistencia en predicar el Evangelio frente a la oposición constante y en su disposición a trabajar pacientemente con iglesias problemáticas como la de Corinto. La amabilidad y la benevolencia de Pablo se manifiestan en su cuidado pastoral. Su preocupación por los más necesitados y su flexibilidad para adaptarse a diferentes culturas con el objetivo de alcanzar a las personas con el Evangelio. Su fidelidad es indiscutible, permaneciendo firme en su llamado hasta el final de su existencia, siendo capaz de declarar: he luchado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 7. La mansedumbre de Pablo es una cualidad que tuvo que aprender, lo que contrasta fuertemente con su pasado farisaico. Se manifiesta en su humildad y en su disposición a considerarse el menor de los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Finalmente, su autocontrol se manifiesta en su disciplina estricta: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, para el avance del Evangelio. Lo que hace el ejemplo de Pablo particularmente impactante es que vemos en él no solamente manifestaciones aisladas de virtudes espirituales, sino un carácter totalmente transformado por el Espíritu Santo. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder del Evangelio para transformar no solo creencias, sino también el núcleo mismo de la personalidad humana. Este fruto abundante en su vida no solo validó su ministerio ante los demás, sino que también sirvió como una confirmación constante de que estaba caminando en el centro de la voluntad de Dios, incluso en circunstancias extremadamente desafiantes. Ahora, al haber explorado estos poderosos ejemplos bíblicos, es posible que te preguntes: es hermoso, pero ¿cómo puedo aplicar estas señales en mi vida diaria? ¿Cómo puedo discernir la dirección de Dios en medio de las complejidades y desafíos del mundo moderno? Estas preguntas son cruciales y merecen nuestra atención. La buena noticia es que los mismos principios que guiaron a David frente a Goliat, a Esther en el palacio persa, a Daniel en Babilonia y a Pablo en sus viajes misioneros son igualmente relevantes y aplicables en nuestras vidas actuales. Vamos a explorar algunas aplicaciones prácticas de estas 4 señales en contextos contemporáneos. Primero, la paz interior que supera el entendimiento. En un mundo caracterizado por la ansiedad, el estrés y la incertidumbre, esta paz sobrenatural se convierte en un farol de orientación divina. Imagina que estás frente a una decisión importante en tu carrera, quizás una oferta de trabajo en una nueva ciudad o la oportunidad de iniciar tu propio negocio. La decisión parece arriesgada lógicamente, pero sientes una paz inexplicable al considerar dar este paso de fe. Esta paz no garantiza que el camino será fácil, pero puede ser un indicador de que Dios te está guiando en esta dirección. La clave es aprender a distinguir entre la paz de Dios y nuestros propios deseos o racionalizaciones. Esto requiere tiempo dedicado a la oración, la meditación en la palabra y consejos sabios de mentores espirituales madurados. En segundo lugar, las puertas abiertas que nadie puede cerrar. En el contexto moderno, esto puede manifestarse como oportunidades inesperadas que se alinean con tus dones y pasiones. Quizás tienes un deseo profundo de servir en el extranjero, y de repente surge una oportunidad de trabajo en un país donde siempre has soñado hacerlo. O tal vez tienes habilidades especiales que se vuelven cruciales para un proyecto en tu comunidad. Es importante reconocer que las oportunidades que Dios te ofrece pueden no venir en las formas que esperas y pueden requerir valentía para dejarlo conocido. En tercer lugar, la transformación del carácter. Este proceso no es instantáneo, sino un viaje de maduración espiritual. A medida que te acercas más a Dios, comienzas a notar cambios en tu conducta, actitudes y reacciones.
Puedes encontrarte con dificultades que antes te habrían molestado, pero ahora te sientes más paciente y comprensivo. Este es un testimonio poderoso para los que te rodean y puede abrir puertas para conversaciones espirituales más profundas. Finalmente, el anhelo de orar. En una era de constantes distracciones, dedicar tiempo a la oración puede ser un desafío. Sin embargo, si sientes una sed constante de comunicarte con Dios, ya sea a través de oraciones formales o conversaciones espontáneas, es una señal de que estás en el camino correcto. Este anhelo puede impulsarte a procurar un tiempo diario en la presencia de Dios, donde tu espíritu puede encontrar refrigerio y fortaleza. Recuerda que la oración no siempre es una lista de peticiones, es una conversación, una oportunidad para escuchar y ser transformado. A lo largo del viaje, a medida que empiezas a integrar estas 4 señales fundamentales en tu rutina diaria, fomentando una paz profunda, atento a las oportunidades que se presentan, alineándote continuamente con las Escrituras y manifiesto los frutos del Espíritu, descubrirás que posees una guía divina realmente extraordinaria para navegar las complejidades de la vida. Esto no se trata de una fórmula mágica que elimina todos los retos o asegura una existencia sin errores. Es un conjunto de herramientas espirituales poderosas capaces de transformar de manera profunda tu camino de fe. Así como Moisés fue guiado por la nube durante el día y la llama de noche a través del desierto, tú también puedes ser dirigido por la presencia activa de Dios en tu cotidianidad. Imagina enfrentar una decisión crucial. Quizás un cambio profesional, una relación importante o una oportunidad de servicio que te desafía. En lugar de sentirte bloqueado por la incertidumbre o la ansiedad, puedes enfocar esa elección con una confianza sólida en la guía divina. Buscas la paz interior a través de la oración y la reflexión, permaneces atento a las puertas que Dios puede estar abriendo. Analizas la situación a la luz de las Escrituras y consideras cómo esa elección puede contribuir a cultivar los frutos del Espíritu en tu vida. Este enfoque no solo te ayuda a tomar decisiones más sabias, sino que también profundiza tu relación con Dios, transformando cada encrucijada en una oportunidad para crecer espiritualmente y alinearte con el propósito divino. Recuerda que el objetivo no es solo tomar las decisiones adecuadas, sino nutrir tu vínculo con Dios y convertirte más en la imagen de Cristo en el proceso. Cada vez que aplicas estos principios, estás desarrollando una mayor sensibilidad a la voz y dirección de Dios. Con el tiempo, discernir la voluntad divina se convertirá en un estilo de vida, una caminata constante de intimidad y obediencia al Padre Celestial. Hemos concluido nuestra exploración de las 4 señales fundamentales de que Dios está guiando tus pasos. Sin embargo, esto es solo el inicio de una nueva etapa en tu caminar espiritual. Así como el pueblo de Israel, al salir de Egipto, enfrentó una ruta ardua a través del desierto hacia la tierra prometida, tú también te encuentras en el umbral de una nueva aventura de fe. La diferencia es que ahora tienes a tu disposición herramientas espirituales potentes para discernir la voluntad de Dios en cada paso del camino. Recuerda, Dios no prometió un sendero sencillo o sin obstáculos. Jesús mismo nos advirtió que tendremos aflicciones, sin embargo, también nos aseguró su constante compañía. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Esta promesa es la base sobre la cual edificamos nuestra confianza en la guía divina. La paz interior que disfrutamos, las puertas que se abren, la coherencia con las Escrituras y el fruto del Espíritu que se hace presente en nuestras vidas, son todas expresiones concretas de esa presencia constante de Dios. A medida que inicias la aplicación de estos principios en tu vida cotidiana, recuerda las palabras del salmista: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Salmo 86,
Versículo 11. Esta debe ser nuestra oración diaria y nuestro deseo constante, ser guiados por la sabiduría divina en cada decisión, en cada reacción y en cada interacción. Gracias por acompañarnos. Recuerda compartir este mensaje con las personas que sientas que necesitan escuchar esta palabra. Tu testimonio puede ser la herramienta que Dios utilice para tocar y transformar vidas, reflejando su bondad y gracia. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios te acompañe siempre.